En Venezuela sabemos que es obligatorio publicar el documento de registro de una empresa en una publicación especializada, pero sin papel en el país, cumplir con este compromiso es una locura. Con Publimercantil se acabó este suplicio. Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago. Y así, en menos de 24 horas, tienes lista tu publicación para descargarla e imprimirla en tu propia computadora las veces que necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. No detengas el registro de tu empresa por una tontería. Publimercantil, si te publica. Bueno, esta es, creo que la segunda ñapa del año 2021, pero lo más importante es que es la primera ñapa que del mes de febrero, de finales de enero y principios de febrero, y es además la primera ñapa que hago con Neomar Hernández después de sobrevivir. No me gusta decir sobrevivir porque es una cosa muy dramática. Yo no sobreviví, yo no estuve al borde de la muerte. Después de haber estado en cuarentena padeciendo aguantado la enfermedad. De aguantar, aguantar el virus chino y salir de él. De Omar Hernández. Daniel Lara, ¿cómo se preocupó la gente por ti? ¿Cómo me preguntaban por ti? Sí. Yo te digo que al final de cuentas, no estoy siendo melodramático, al final de cuentas, cuando uno hace el balance de por qué está en un medio de comunicación, muchas veces no hay explicación. Pero después de estas últimas 2 semanas, cuando yo vi, eso me escribían, eso era por Instagram, por Twitter, por supuesto, en la radio todos los días, los mensajes en el chat. O sea, después de que uno ve tanto cariño, uno dice, en medio de también gente que incluso a veces no está, la mayoría de esa gente incluso no está de acuerdo con nosotros en muchas ocasiones, pero tanta preocupación. Yo digo que allí es que uno se da cuenta porque está en un medio de comunicación, porque hay veces que la gente cree que uno está en un medio, no sé, para darse bombas, para estar en una pantalla, para ganar mucha plata, lo cual nunca pasa, para ser famoso simplemente, no, o para inflarse el ego. Hay gente que cree que uno está allí, no, bueno, porque para sentir que está hablando un micrófono, entonces está llenándose el ego porque sabe más que los demás. No, yo creo, cuando veo estas cosas, que es por eso, porque uno tiene un público que, cuño, lo quiere tanto a uno, en el caso de lo que comprobé contigo, que verdaderamente eso llena el alma. Y bueno, te doy la bienvenida porque de verdad sé que fue, aunque tú no estuviste, efectivamente, tú no estuviste en ningún momento amenazado de muerte, aunque el virus ya te representa un riesgo para cualquiera que lo contraiga, fue una etapa, bueno, complicada porque es COVID, a final de cuentas es COVID-19. Sí. Así es. Y la enfermedad, de acuerdo a lo que incluso narraste en la primera parte, no es papita en términos de los síntomas. No es una gripe más, no es un invento, no es invención reptiliana ni de los Illuminati, ¿no? Es una cosa que realmente existe. Entonces, fue complicado, pero tampoco como para dramatizarlo, ¿no? Sí. Tú sabes que yo recibí por supuesto, muchísimos mensajes de muchísima gente en todas mis redes. Mensajes que la gran mayoría obviamente no pude responder. Yo utilicé muy poco las redes durante el tiempo que estuve confinado, solamente con algunos detalles por allí en Instagram que de repente veía. El famoso tema de mi vecina optimista, que la gente que me sigue en Instagram se sabe el cuento de una vecina que ella tiende ropa en invierno nevando, porque ella está segura de que esa ropa se le va a secar. Y bueno, una mujer optimista, y yo la veía todos los días en la ventana, ella me saluda, la señora muy amable. Y bueno, fíjate que dentro de todo esto, además, por supuesto, no hubo una cantidad de gente que no pude responderle, que no podía. Había gente que me escribía, inclusive de mi familia, y que yo pasaba un día sin responderle porque estaba durmiendo o perdía el sentido del tiempo. Pero sí, yo pienso que hay oportunidades buenas para reflexionar sobre las cosas que uno está haciendo y sobre la atención que uno le está prestando a su salud. Yo ya yo decidí tomar medidas drásticas con respecto a algunos
asuntos de mi salud, porque de verdad no quiero no quiero formar parte de ningún grupo de riesgo para ninguna enfermedad. Me fastidia estar enfermo. Recordé cuánto me molesta a mí estar enfermo. Mira, yo odio estar enfermo, Neymar, desde que cuando yo estaba en sexto grado. Es uno de los recuerdos que yo tengo. Cuando yo estaba en sexto grado, yo era quizás uno de los mejores de mi clase, y yo era una especie de delegado encargado de organizar lo que iba a ser el viaje final. O sea, nosotros íbamos a hacer un viaje cuando saliéramos de sexto grado. Íbamos a irnos a un complejo recreacional que estaba en Río Chico, o en Paracotos, uno de esos clubes que había por allá en aquellos sitios y todo aquello. Yo era entonces el encargado de ayudar a la maestra, llevar las cuentas, la cosa, que la gente pagara, de quién iba, quién no iba, todo aquello. Y se supone que es una cosa muy emocionante porque vamos a ir para nuestro viaje y cosas. Además de eso, yo estaba dentro de los que estaba organizando lo que se iba a hacer, el acto que se iba a hacer de entrega del diploma con esa cosa simbólica que se hace cuando uno sale de sexto grado. Te vas a poner el uniforme azul para recibir un papelito y despedirte de las maestras y tal. Faltando una semana para el acto, me dio lechina. Yo no pude ir. ¿Y cómo se pone uno, no? Como queriéndose, uno dice, no, me falta una semana, tal, me puedo curar en una semana. ¿No pensabas eso? O sea, yo voy a acelerar. Horrible, no, horrible. O sea, yo me sentí tan. Para mí, estar enfermo es una vaina tan. O sea, hay gente que yo no sé, hay gente que es hipocondríaca, que le encanta estar enferma, y hay gente que uno más bien para saludarla no tiene que preguntarle cómo está, sino cómo sigue, porque siempre tiene una vaina, siempre le duele algo. Sí. Yo no soy ese tipo de persona. No, que yo sufro de la atención, yo no sufro de nada, Yo y si sufre no lo dice. Si yo sufro cuando se me acaba el whisky que me manda Vinostrum. Ahí es cuando yo sufro. Pero de resto yo no sufro. Gracias a Dios. Entonces, y yo recuerdo lo que significó para mí eso. O sea, me enfermé. Aparte de eso, yo desde la ventana de mi cuarto, yo veía la escuela. Y recuerdo el día del acto, cómo iban todos mis compañeritos vestidos de azul. Y yo ahora me pasaba y me saludaban, y yo viendo que no podía el acto. Mira, y es una cosa que me ha perseguido a mí, Cuando me iba a graduar de bachiller, yo tenía el día del acto, el día antes del acto, iba a haber un concierto de Oscar de León en el Club Aeropostal. Y ya yo estaba listo, yo dije, yo me voy para mi concierto de Oscar, amanezco, ¿verdad? Y a las 6 de la mañana, dejo me baño y mi acto, ya tenía mi cosa lista. Me ha dado hepatitis. Escucha, la misma semana, esa misma semana, pues, o sea, me empecé a sentir hepatitis. Entonces no podía beber. Yo no me pude ni beber un whisky, ni nada. Pero fui a Oscar. Fui a ver Oscar porque no fue una semana, mentira. Fue como un mes antes, el último mes de clase, tal. Pero yo igual estaba convaleciendo, todo aquello, no era una cosa viral. Entonces, pues, no me prohibieron ir a ningún sitio público. Mira, ¿qué crees que es lo más importante que ha pasado en Venezuela después de que tú caíste en cuarentena? O sea, ¿qué has visto que te ha impactado? Yo la sanción a Francisco de Agostino. Que con eso, exacto, decíamos en la primera parte, con eso tú reaccionaste y volviste a la vida. Sumamente importante porque fue Donald Trump dejó 2 regalos a los venezolanos. Como echó 2 tiros al aire antes de irse. Uno, esta medida de especie de indulto o amnistía para los migrantes, prohibiendo su deportación. Por 18 meses. Por 18 meses. Y el otro, la sanción contra Francisco de Agostino y contra la empresa Daico, que es de Agostino y compañía. Daniel, creo que es el único en 3 años más o menos que tienen las sanciones estas de la OFAC, es el único tipo vinculado a algún partido opositor en Venezuela, en este caso a Ramos Alup, que está metido dentro de esas listas de la OFAC. O sea, siempre te acuerdas que se decía, yo eso lo recordé en el mismo momento que salió la sanción. Si tú haces un balance, siempre se decía, ojalá que algún día
las sanciones estas de las listas de los OFAC toquen también a los que uno conoce como supuestos opositores que realmente, bueno, se han prestado por mucho tiempo para hacer el aguaje que es su composición. Y si vamos a los hechos, esta es la única, creo, sanción de algún conexo. No estamos hablando directamente que se sancionó a nadie. Por supuesto, una sanción que le hicieron apenas se metieron en esa película a los famosos alacranes, ¿no? A Luis Parra, a claro, Noriega. Sí. Pero de los de la oposición G4, del núcleo duro, vinculados de la al G4 oficial, es el único expediente, creo que se ha abierto sobre este caso, ¿no? Es no el solamente único, el de Francisco. No, una cosa para mí fue importantísimo porque empecé a recordar tantas cosas e inclusive empecé a recordar desde cuándo por lo menos en mi caso particular, está uno denunciando las acciones de esta gente, de ese clan. O sea, yo tengo por lo menos 8 años. No, lo que tiene el programa en Radio Caracas. Más o menos, exactamente. Más o menos. Y estamos hablando entonces de una gente que son símbolo de la corrupción. Ese apellido es uno de los apellidos simbólicos de la corrupción en Venezuela. Y que haya recibido ese golpe que yo espero que vayan más allá y espero que sea la primera señal de el resto de sanciones que vendrán desde la OFAC contra otros personajes. Porque la orden ejecutiva que sustenta dichas medidas no ha sido revocada. La orden ejecutiva, una orden ejecutiva es bastante parecido a lo que en nuestra legislación es un decreto. Decreto ley. Un decreto solamente puede ser revocado por otro decreto. Entonces no ha habido dentro de, porque yo he vigilado bien lo que ha sacado, he tenido tiempo, ¿no? Todo lo que ha sacado Biden lo he vigilado y lo he revisado. Y no hay ninguna de las 25 órdenes ejecutivas que firmó que vaya en contra de la orden ejecutiva de Trump con respecto a Venezuela y sus sanciones. En tal sentido, así como Donald Trump no sacó ninguna orden ejecutiva en contra de las órdenes ejecutivas que ya Obama había lanzado contra el régimen venezolano. Eso es importante. Lo otro, Omar, que me ha tocado ver, es la depauperación cultural evidente de la sociedad venezolana. Estas plagas que se hacen llamar influencers, sobre todo unas plagas muy particulares que se hacen llamar comediantes, y que para ellos la comedia es hacer un video con una franela en la cabeza. Bueno, y eso para ellos es comedia. Yo los felicito y felicito a todo aquel que tiene el cerebro tan minúsculo como para reírse con esas huevonadas, ¿no? Pero ver cómo aquí hay un grupo de personajes que dicen ser comediantes y que han decidido que ellos no, como es comedia, en comedia todo se vale. Todo se vale, todo está abierto. Exacto. No, amigo, todo se vale, no. Usted tú no puede criticarlo porque no. Aquí sí, yo puedo criticar que me dé mi perra gana, porque para eso es la libertad de expresión. Entonces me tocó ver cómo emerge una nueva claque de supuestos comediantes de la nada, comediantes de la miseria, porque ¿qué se puede hacer? ¿Cómo puedes hacer tu reír con la miseria venezolana? O sea, eso que cabeza cabe. Entonces, lo vi recientemente, un bichito ahí. Imita la boliburguesía, sí. Un bichito ahí que entiendo es ¿de dónde es el tipo? De Cumaná. De Cumaná. Ah, de Cumaná. Creo que es el tipo. Donde el tipo hace mofa de lo que significa ser un boliburgués. Boliburgués de cualquier tipo, sobre todo, pero lo que fundamentalmente hace es imitar a los narcotraficantes. Y eso fue lo que yo identifiqué cuando veo el famoso video del tipo en una empresa de blindaje de vehículos. Entonces, tú para empezar, el blindaje de vehículos, entonces, que antes en Venezuela era una cuestión bastante limitada a empresas de seguridad y no todo el mundo tenía un vehículo blindado. Bueno, ahora... Sobre todo diplomáticos. Sí, y cierto nivel de empresarios y tal. Bueno, hoy eso se ha convertido en una cosa, en un símbolo de estatus.
Claro. Yo tengo mi camioneta y la tengo blindada. Y tengo todo aquello y eso es el símbolo. Aparte de eso, sin placa. Entonces le pones de cocteleras en la Mira, parrilla. hay toda una estética, Daniel. Y toda esa estética, claro, y toda esa estética, entonces tú vas a hacer mofa de esa estética y la vas a mostrar como si fuese unos nuevos. Ay, y vamos a reírnos. Mofa. Y vamos a reírnos de esto. Y la cosa al final esto es chévere. Ay, mira, vamos a reír. El video, fíjense ustedes, el video me lo mandó a mí Daniel. Yo no lo había visto. Y el video a mí, primero cuando lo veo me deja dos cosas, ¿no? Primero es, ¿esto es verdad o es mentira? O sea, yo digo, no, esto es muy chocante, porque claro, en Venezuela hemos llegado a unos niveles donde en verdad cualquier cosa es posible que se espere, ¿no? Que ocurra. Pero yo dije, no, esto debe ser una parodia, como de lo que llaman publicidad, no sé cómo decirle, guerrilla, publicidad, o sea, de shock, para generar una reacción dentro de determinado público, que por supuesto está muy bien medido, el público objetivo de este tipo de cosas que son fundamentalmente boliburgueses, narcotraficantes, o sea, toda una gente que tiene que blindar un carro, porque en realidad en Venezuela, para blindar un carro tienes que estar metido en alguna vaina rara. Esa es la verdad. Gente con mucho dinero acá no anda en carros blindados, o sea, simplemente puede que tenga un escolta, o sea, una cosa muy discreta y evitan ser, sobre todo, puede que lo blinden, reformulo, pero evitan ser muy vistos, entonces utilizan vehículos que no van a ser camionetas del año, como estas que están mostrando en el comercial. O sea, no va a hacer eso, no van a meterse en la película del famoso concesionario Ferrari. Esa gente va a dejar este tipo de cosas, si es que se las pueden permitir, que hay mucha gente en Venezuela que son ricos de hace muchos años y se las pueden permitir, para afuera del país, porque saben que aquí no hay una realidad que realmente te permita estar en este tipo de cosas. Entonces, yo me pregunté si era verdad o mentira primero, y luego yo saqué una cuenta y yo dije, mira, siendo verdad o siendo mentira, con este comercial, al final tú no estás promoviendo ninguna situación de humor. Tú lo que estás aquí haciendo es reforzando unos valores de la cultura venezolana supuestamente. Que esto es cultura. Cultura son una cantidad de cosas. Cultura es las prácticas habituales que tiene una parte de la sociedad o la sociedad. Claro. Entonces, tipo lo que estés afianzando una cantidad de valores allí. Con claro, el tema de la riqueza fácil, de antivalores, de la chocancia, exactamente. La mujer como objeto, que el tipo la baje, ay, mira, y no sé qué, y esos chistes. Ese es un hijo de Chávez. Ese es un hijo de Chávez. Claro, ese chistecito con la mujer es herencia del mañana te doy lo tuyo. Esta noche te doy lo tuyo, Chávez. O sea, eso no, que la maleta tenga un espacio ahí para yo poner mi maletín con mis reales. Con mis dólares. Eso qué es, pero la empresa existe. O sea, esa empresa existe, la gente la conoce, la gente sabe cuál es y se prestaron para hacer eso. Es decir, que algún beneficio obtendrán del asunto. No, el muchacho dice que no, que lo que está haciendo es burlándose inteligentemente. No, bueno, para empezar, tú no te puedes burlar inteligentemente de nadie porque tú no eres inteligente. Eso es un primer requisito, hijo. Para burlarse inteligentemente de alguien, usted tiene que ser inteligente, no un merluzo mal bañado como tú, que en todo caso lo que hace es ganar. Como influencer, no sé quién te contrata. Bueno, sí me puedo imaginar por las cosas que hace y se supone que mientras más seguidores tiene tan imbéciles como él, riéndose de él, por supuesto mayor alcance tendrá su influencia a la hora de vender su servicio, pero esas son las cosas que no le tocó ver. Yo he revisado y lo hablaba por cierto con el amigo Andrés de la Chiesa, porque Andrés en medio de todo esto me mandó cuando supo que estaba enfermo, me recetó. Me dijo, bueno, ahora aprovechando que tienes tiempo, si puedes escuchar mi podcast, la palabra compartida. Y escuché un episodio de su podcast donde hablaba de la figura de Adriani. Y hablaba de Adriani y la educación. Yo escuché el programa de Andrés de la Chiesa, muy bueno, su podcast. Y digo, ¿quién está hablando de educación en Venezuela? O sea, ¿quién ha puesto la educación como un tema donde hace falta un cambio? Porque si algo hizo, por ejemplo, Acción Democrática en los años 40, en el 41 y prácticamente en el 45, fue tomar el tema de la educación como la bandera, porque se decía que con una educación deficiente era que mantenían al pueblo sojuzgado.
Y por eso se habló de la masificación de la educación. Y por eso es que surge un Prieto Figueroa. Y por eso es que surgen los sindicatos de maestros. Y por eso es que surge la figura del maestro como rector de la sociedad. ¿Y de dónde surgen los fundamentales dirigentes del COPEI? Bueno, de las asociaciones estudiantiles. El magisterio. De las asociaciones estudiantiles de colegios católicos que salieron a defender también la necesidad de la existencia de los colegios católicos, cosa que era uno de los grandes problemas que había normalmente con los ADECO. Cuando tú ves que durante la democracia, en efecto, ese también era tema bandera de movimientos políticos, de lo que significaba, de cómo queda Caldera estigmatizado por buena parte de la gente de la época. No, porque Caldera cerró las escuelas técnicas. La cuestión de la educación técnica, y yo siempre decía, bueno, pero Caldera gobernó hasta el año 74, y del 74 en adelante nadie reabrió las escuelas técnicas. Entonces, algo pasó. Mira, allí. Entonces, el tema de la educación, ¿qué educación necesitamos? ¿Qué tipo de escuela básica? ¿Qué tipo de formación para el trabajo? ¿Qué tipo de universidades? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a plantear? Eso no está en la agenda de ningún partido ni de ningún político. Y además de eso, te digo otra cosa. Otra de las cosas que ha pasado durante lo que va de año 2021 es la desaparición de la política. Sí, completamente. Y yo asumo que eso termina siendo hasta bueno. Porque lo que se estaba haciendo antes no era política, y aquí no se puede hacer política contra un régimen criminal. Pero cuando tú ves que no hay de ningún vocero político, falsario, prostibulario o no, o de alguno que quiera ser alternativo, no hay ninguna postura, ningún posicionamiento con respecto a un camino o con respecto a decir, mira, tenemos que irnos por aquí, no lo hay. Los únicos que he visto por allí y que me enviaron su comunicado y que yo lo difundí porque yo dije, bueno, pero es que esto es un grupo de policías, policías de distintos organismos previos al chavismo que se encuentran en el exilio y que han hecho un llamado a sus compañeros para decir lo obvio, que al chavismo hay que combatirlo policialmente. Yo dije, bueno, mira, por fin, alguien no estaba yo loco, lo están diciendo unos policías. Y yo por eso difundí ese mensaje. Es lo único que he visto. Ya estamos en este momento en el que estamos hablando, domingo 31 de enero. Hoy es el día 49 después de la consulta que hizo Guaidó y sus falsarios. Todavía estoy esperando. Cuyo efecto no ha aparecido, pero mira, ni en los periódicos. O sea, bueno, que ya no existe, en Venezuela no hay periódicos, pero realmente sobre eso, que nosotros incluso en algún momento, era obvio que íbamos a fijar una posición, y fue muy contundente, Daniel, nuestra posición desde un primer momento, y nos cayeron encima tomates, huevos, piches, todo. Y nos dio igual, nos resbalaba. Ahí están los resultados. Entonces, pero mira, dos comentarios para culminar, ¿no? Primero sobre la educación. Para mí es el tema porque no hay ninguna posibilidad de éxito en un cambio cultural en Venezuela, sin Maduro, que probablemente tiene que ser sin Maduro, es lo más obvio que tiene que ser sin Maduro. Pero independientemente superado el chavismo, superado Maduro, tú no vas a lograr revertir la enorme carga negativa en términos culturales que tiene la sociedad venezolana si tú no metes el dedo en la educación. O sea, si tú no emprendes una campaña efectivamente para que esos valores que vimos nosotros en el comercial sean una cosa absolutamente repelida por la sociedad venezolana porque dicen, mira, eso no se compadece con lo que se está aprendiendo en las escuelas, eso no se compadece con los altos intereses intelectuales que tienen que tener desde muy chicos los niños en Venezuela, no hay ninguna esperanza. O sea, allí no va a haber esperanza. Independientemente de que venga a gobernar su majestad Leopoldo López I con el caballo blanco a un lado, independientemente de que gobierne María Corina, que es lo que yo siempre he querido en mi vida, como todo el mundo sabe, independientemente de que gobierne quien sea. Tienes unos sueños bien extraños tú. Bueno, mira, hubo otro resurgir, volvió el Capoldo, que ahora tiene un frente nacional y un frente internacional. Capriles y Leopoldo están pidiendo lo mismo, cada uno desde su bando, ¿no? Uno adentro y el otro afuera. Parece ser que ellos están destinados, de verdad, esa es la pareja política más importante de la historia después de Menca de Leoni y Raúl Leoni, de verdad. Así es. Y bueno, y lo segundo es que efectivamente
Daniel, el peso de las circunstancias, como por ejemplo el último tiro que fue esta consulta popular, han llevado a que efectivamente los actores políticos tradicionales hayan quedado absolutamente sojuzgados después de todo esto, porque ya no hay más nada que decir. Realmente el tema es de anomia de cosas que se pueden comunicar, que se pueden proponer, porque realmente no tienen nada que decir. Y en medio de esa anomia lo que uno espera es que la famosa creatividad productiva, la famosa no sé, que le llamaba Maquiavelo fortuna, aparezca en este caso y entonces nosotros veamos realmente que en Venezuela se tome ya al chavismo y al fenómeno de destrucción criminal, el que ha sido objeto de Venezuela, por los cuernos, que es lo que a uno le interesa, y dejemos ya un poco lo que llaman pastoreo de nubes de lado, ¿no? Mira, Neymar, no me puedo despedir hoy sin, porque nos enteramos minutos antes de hacer este programa de la muerte de nuestro amigo Douglas Bravo. Douglas Bravo era, tú lo decías en el frente político, el único guerrillero que yo respetaba. Bueno, no sé si era el único, pero porque a Ángel Azago también le tengo mucho respeto. Fundamentalmente porque han sido, como respeto le tuve a Argenis Rodríguez, también le tengo. Sino que se trata, y creo que los tres que he nombrado, con sus obvias diferencias ostensibles entre sí, número uno, no tenían miedo a debatir sobre las posiciones que tomaron. Número dos, tenían una explicación para las mismas, una explicación personal, no una explicación de partido, no. ¿Por qué yo me fui para la guerrilla? Y los tipos te lo explican. Y en tercer lugar, porque tú les veías su forma, les ves aún a los que, en el caso de Ángel Azago y en el caso de tanto de Argenis Rodríguez como de Douglas Bravo, tú le ves su forma de vida, le ves las cosas que han hecho posteriormente y te das cuenta que no era uno de esos oportunistas arribistas que se metió a la guerrilla para luego salir, ¿verdad?, de lidercitos políticos por allí, a ser candidatuchos permanentes o a enriquecerse o a vegetar en las estructuras del Estado, siendo mantenido eternamente como profesor universitario que nunca daba clases, que nadie lo conocía, o dentro de las instituciones culturales, etcétera. El Douglas Bravo era uno de esos. Creo que era el más conspicuo de eso. Douglas Bravo, además de eso, cargaba siempre una conspiración bajo el brazo. Yo creo que Douglas Bravo fue el conspirador más importante del siglo XX venezolano. Desde que tuvo conciencia de vida, Douglas empezó a conspirar. Es una cosa impresionante. Douglas se sentaba contigo y estaba sacando cuentas de cuántos hombres eran necesarios para trancar el boquerón. Y si tú trancas... A los 85 años, por lo menos, porque Douglas acaba de morir con 88 años de edad. Y nosotros conversamos con él, creo ya tú incluso te habías ido, Daniel, el último programa que hicimos con él ya tú te habías ido, o sea, eso fue hace cerca de 2 o 3 años, y Douglas Bravo todavía estaba en eso, o sea, Douglas Bravo estaba en ver lo que estaba, Douglas siempre era cómo tumbaba el régimen, al que fuese. Douglas, lo de Douglas pero Douglas tuvo una particularidad. Douglas rompió, fue uno de los que formó políticamente a Chávez en determinado momento, y es uno de quienes más los despreciaba por haberse sentido utilizado y sobre todo por los resultados de la llegada de Chávez al poder. Douglas Bravo era sumamente crítico y es una cosa impresionante lo que voy a decir. Douglas Bravo era sumamente crítico de la dependencia del chavismo con Cuba. Y China también. Pero particularmente con el tema Cuba. Él rompe por eso. Douglas era un tipo que detestaba el papel de los Castro en todo lo que aquí se hizo. Y Douglas, debo decirte, Neomar, que cuando yo decidí mi tema de investigación para la maestría, que lamentablemente no pude realizar la tesis, había una duda que yo tenía con respecto al tema de por dónde orientar la explicación de la intervención o de la participación cubana en el proceso guerrillero venezolano, que era lo que yo quería explicar y lo que he investigado durante años, ¿no? Y en una conversación sencilla, una conversación
en una panadería tomándonos un café, Douglas Bravo me dio una explicación de la geopolítica de la guerrilla venezolana y de la participación con lo demás, que me hizo a mí reorientar por completo la investigación, porque era verdad. Obviamente él lo vivió, ¿no? Lo vivió y fue testigo de cosas, muchas de ellas que no están documentadas, pero donde Douglas me dice, mira, es que tú no puedes, es imposible analizar la guerrilla venezolana si tú no entras en lo que fue la ruptura de Fidel Castro con la Unión Soviética a raíz de la crisis de los misiles. Allí se da toda una situación y te dice cosas que están documentadas, te dice cosas que no. Por ejemplo, Douglas Bravo me comenta cómo, estando él en las montañas metido, le llega una convocatoria pidiéndole que recibiera a un emisario de Fidel Castro. Un emisario del alto mando cubano, de la Revolución Cubana. Y él lo recibió allá en Falcón. Ese emisario era nada más y nada menos que Arnaldo Ochoa, luego fusilado por Fidel. Ese emisario fue a decirle a Douglas Bravo que a raíz del desenlace de la ruptura y de la traición de los soviéticos y tal y todo aquello, se había tomado una decisión y que querían ponerlo al tanto y pedir su colaboración. La decisión era que Fidel Castro y el Che Guevara y otros comandantes iban a abandonar, iban a dejar el mando de la revolución, el mando de un directorio revolucionario. Acuérdate que Fidel Castro no era presidente en aquel entonces, sino primer ministro, ¿no? El presidente en ese entonces entiendo que era otro cuyo nombre siempre olvido. Y lo que le manifiesta a Arnaldo Ochoa era que el plan era hacer la revolución en todo el continente, pero arrancando en Sudamérica, desde Venezuela hasta la Patagonia. Y que a Argentina, a la Patagonia, se iba el Che Guevara. Y que Fidel Castro se iba para Venezuela a encabezar la guerra de guerrillas en Venezuela. Y que iban a empezar por Falcón y querían tomar a Douglas Bravo como el comandante venezolano de esas Fuerzas Armadas de Liberación de Venezuela. Ese fue el planteamiento. En aquel entonces, por supuesto, eso levantó entre el resto de los comandantes venezolanos que ya le tenían tirria a Douglas porque Douglas era inflexible con muchísimas cosas, pues ninguno lo aceptó y al final eso no se materializó. El Che Guevara se fue a Bolivia y Fidel Castro no salió, se le pasó la rabieta que tenía y a los 10 años, 15 años, se reconcilia, a los 10 años se reconcilia con la Unión Soviética en lo que vuelve a ser, dice Douglas Bravo, una gran traición a los movimientos guerrilleros, porque decide dejar de apoyarlos y todo aquello. Cuando tú ves, los cuentos de Douglas Bravo sobre ese periodo, la rabia que le tenía a Cuba, a China y también a los Estados Unidos por decir... Porque él tenía, por eso es que él habla del tercer camino, porque claro, él decía que eran los dos grandes imperialismos, los que pretendían desde el lado del socialismo real y el imperialismo yanqui norteamericano, y que él quería era para Venezuela un camino nacionalista. Él es una extraña, una rara avis, como dicen dentro del tema de los guerrilleros, porque fíjate que además él no encabeza una tendencia mayoritaria. De hecho, cuando todos estos guerrilleros que mataron gente, que hicieron lo que les dio la gana, como seguramente habrá hecho Douglas, quizá también en sus primeros años en la guerrilla, se meten a pacifistas, a pasifloros, y que además se meten incluso a chupar del sistema bipartidista a Deco Copellano, porque eso es lo que hace el MAS, eso es lo que hace luego el MIR que desaparece, eso es lo que hace Bandera Roja incluso. Douglas no, Douglas tiene un movimiento pequeño, que era el PRB Ruptura, y ese movimiento se mantiene incluso dentro de la vía hasta en los 90 o hasta el momento en que llega Chávez. Douglas era abstencionista, Douglas nunca participó de las elecciones venezolanas dentro del sistema de conciliación de élite. Yo creo que él nos contó que él votó en las elecciones del 58. Exacto. Y de luego probablemente por Betancourt. No, porque él era comunista. Ya él sí, pero él viene de... Él es comunista. Sí, él era del Partido Comunista. Él de origen votó por Wolfgang. Por Wolfgang. Y además de eso nos contó algo que para mí fue una revelación grandísima. Él nunca fue a Cuba. No conoció Cuba.
y yo creo que las posturas de Douglas, además, Douglas tenía una postura muy dura con respecto a lo que fueron las desviaciones que se vieron en la guerrilla, sobre todo en temas que se vieron sobre todo en estos grupos que venían del MIR, donde estaba el delincuente de Puerta Ponte, con el tema de los fusilamientos. Uh-huh. Porque Douglas decía, en Venezuela no existe la pena de muerte. Entonces, por lo tanto, usted no puede aplicar como justicia revolucionaria la pena de muerte. En segundo lugar, fusilar a los propios compañeros, eso no tiene ningún sentido. Yo entiendo que hubo un caso de una mujer que era pareja de Douglas Bravo, que en ausencia de Douglas Bravo fue sometida a un juicio revolucionario y fue fusilada. Imagínate tú. No, entiendo que fue sí. Hubo ese caso de esa mujer y la mejor amiga de esa mujer era la que era pareja de Douglas. Y esa mejor amiga de la depresión se suicidó. Esas cosas la vivió Douglas, y Douglas lo decía, yo estuve en contra de los fusilamientos dentro de la guerrilla, y eso lo enfrentó entonces a mucha gente. Yo siento que Douglas Bravo, por supuesto, conspiró contra la democracia todo el tiempo que pudo, cayó preso varias veces durante toda esa época, pero la honestidad de Douglas Bravo, inclusive para decir las cosas, para decir, yo sí estaba en contra de esos tipos. Él no se esconde como un Teodoro, como se escondía Teodoro Pompeyo y muchos otros más, que ellos nunca reconocen. Teodoro Pecov jamás dijo, o sea, siempre dijo que él no fue el organizador de la matanza del Tren del Encanto, pero él jamás dijo quién lo organizó. Tuvo que decirlo otro, porque eran unos grandes cabrones. Douglas Bravo, por su parte, mantuvo una posición inflexible, en la que simplemente decía, bueno, yo sí, vale, yo soy golpista, yo soy comunista, yo soy esto y esto y esto, estos son unos delincuentes. Y dentro del universo de deshonestidad, de mentira y de falsía que es la política venezolana, bueno, Douglas Bravo termina resaltando. Ya eso es ganancia. Recuerdo que la última vez que lo entrevisté le dije, Douglas, tú eres, hablar contigo es como hablar con Trino Mora, los dos se quedaron en los 60. Y él se reía. Se reía. Lamento bastante. Era un tipo muy accesible. Lamento bastante su desaparición. Quiero, por supuesto, enviarles mis condolencias a sus familiares y al amigo Paul Embate, que fue siempre uno de sus acompañantes cuando nos visitaba en la emisora. Y pues, bueno. Yo estoy seguro que habrá mucho que escribir sobre Douglas Bravo en el futuro. Habrá gente que no querrá nombrarlo. Por ejemplo, Tarek William Saab no querrá nombrar a que fue su mentor político, porque él fue el mentor político inicial. No, pero ya el primero que divulga la noticia del fallecimiento, pero el que divulga la noticia del fallecimiento de Douglas es Tarek William Saab, y de hecho puso varias fotografías con él muy joven. O sea, sí, está reconociendo. Cuando era. No puede. Cuando Tarek era ya no. Después todos esos tipos son unos degenerados. Yo recuerdo a Tarek William, las posiciones que tenía antes, tú decías, no, es verdad lo que el tipo dice, pero entonces ves cuando llega al poder hacer todo lo contrario. Y tú dices, bueno, este maldito ¿en qué momento me lo cambiaron? O sea, yo fui para el automercado, agarré una vaina y en la bolsa me metieron otro. Entonces, una cosa increíble, impresionante. Neomar Hernández, despídete. Se nos acabó este programa. Gracias a todos ustedes por acompañarnos, como lo hacen siempre, a través de nuestros canales en YouTube. Gracias por sus suscripciones y especial agradecimiento a quienes también nos acompañan en Patreon. Si te suscribes al plan full de Daniel o al mío en Patreon, tienes acceso a la grabación en vivo. O sea, puedes estar con nosotros en vivo directo cuando estamos grabando La Ñapa y el Fin de Políticos. Mira, hoy estuvieron en vivo. Vamos a saludarlos, ¿no? Vamos a saludarlos. Aquí está Andrés Guerrero, Daniel Sánchez, está Iris, está Joaquín Lombardi, siempre. Joaquín Lombardi siempre está. Sí. Nuestro amigo Jorge Tagliaferro, José Oque, siempre está José Oque, Luis Alejandro Morín, nuestra querida Vanessa, Volcán Rivera, Yarixa Bianchi y Jorge Gutiérrez estuvieron con nosotros el día de hoy. Por supuesto, sus comentarios también los hicieron llegar.
Gracias a todos por sus buenos deseos, gracias a todos por sus comentarios. Nosotros nos despedimos por hoy, pero recuerden que durante toda la semana estamos en nuestro canal. Regresamos, por supuesto, en vivo este lunes por RCR 750M y así nos va a estos dos servidores. Y por supuesto, en nuestro canal tendrán siempre noticias de nosotros y en nuestras redes también. Gracias a todos por su apoyo, por su compañía, por sus palabras de aliento. Y seguimos. Gracias. Así es. Hasta la próxima.